Ezra Shabot, qué gusto saludarte, buen día. Hola Luis, buenos días al auditorio. Pues sí, qué tristeza que esto funciona de esta manera, pero creo que hay congruencia, Luis. Hay congruencia en la forma de pues manejar lo que sería el mecanismo de asistencia en el caso de la rifa del avión, no avión, o como le quieran llamar, frente al modelo de repartir dinero por parte del gobierno. En todo caso, pues ahí está una especie de lotería, que es exactamente lo mismo que pasa a la hora de establecer los mecanismos para combatir la pobreza. Es repartir dinero a aquel que le puede llegar a tocar, a aquel que se inscribió en aquel padrón de beneficiarios, y es exactamente lo mismo que sucede en este caso. Estamos ante una situación en donde el símbolo del avión terminó por convertirse en un instrumento para repartir dinero que fue obtenido en una parte por empresarios que fueron convocados y en cierta forma pues presionados, dicen algunos de ellos, a entregar una parte de pues su dinero para comprar estos boletos del avión y repartirlos entre quienes quisieran. Por otro lado, ante pues la poca solicitud de gente por hacerse de estos boletos, el gobierno también le entró, o sea, el gobierno comprándose a sí mismo boletos de la rifa cuando le era posible entregar de manera directa y con algún tipo de planificación sobre qué y cómo utilizar los recursos, pues también le entró a la propia compra. Y bueno, pues eventualmente algunos que terminaron por sacarse la propia rifa, y en general le termina costando más al gobierno la propia rifa, la propia lotería, que obteniendo algún tipo de ganancia, incluso para el mejoramiento el avión, porque pues finalmente ahí lo tiene y tendrá que venderlo. Se trata finalmente de un símbolo, el símbolo de la corrupción del régimen anterior, que lo siguen teniendo ahí, lo seguirán manejando como un instrumento, pero en donde pues el costo económico en este momento de seguir manteniendo el avión y de no haber obtenido un pues recurso importante a través de la lotería está ahí presente como una realidad que se impone, que es también una reproducción del mismo modelo asistencialista que no funciona, que repartir dinero no te garantiza que puedes superar la pobreza o que puedes ayudar a alguien a hacerlo de manera constante, de manera sólida y permanente. Y en ese sentido, pues queda claro que esta parte, este círculo, digamos, de propaganda termina por cerrarse y nos vamos al otro, a dar el brinco al otro, al del enjuiciamiento a los presidentes o expresidentes de México, en donde se vuelve a jugar una dualidad pues similar a este asunto del avión no avión, en donde el presidente propone algo en lo que está en desacuerdo. Él está en desacuerdo en juzgar a expresidentes, pero al mismo tiempo está a favor de una consulta que terminó por no tener los suficientes votos de los ciudadanos, las participaciones ciudadanas, y sin embargo se va a al propio Senado de la República, y allí mismo el propio Ricardo Monreal hace pues ver que pues sí lo van a llevar, aunque pues da a conocer que la verdad espera, eso es lo que se ve entre líneas, que la Suprema Corte, como se trata de un asunto pues de derechos humanos, de presunción de inocencia, de impartición de justicia, pues lo va a echar para atrás, pero el tema está ahí presente y por eso la oposición lo que hace es ahora plantear ese contratema, que sería básicamente pues el apoyar a la gente que se quedó sin recursos. Estamos otra vez en el mundo de la campaña, en el mundo de la política y la contrapolítica, cuando el instrumento real para tratar de combatir pobreza, para tratar de reducir los niveles de contagios y por supuesto combatir a una pandemia que sigue creciendo, simple y sencillamente se hacen a un lado. Estamos jugando al avión que pasa por ahí y por supuesto a un enjuiciamiento, Luis, que no tiene en este momento ninguna posibilidad de volverse a realidad. Vivimos en el país de simplemente las suposiciones, en el país de la imaginación, en el país que no tiene la capacidad de enfrentarse a la realidad, sino estar creando simple y sencillamente ahí monstruos de papel
que están presentes como soluciones, como alternativas que no tienen capacidad de volverse realidad. Y mientras tanto, la realidad de la pandemia, del desempleo y de la pobreza están allí presentes. Dos estampas de una misma realidad. La idea de una consulta popular en medio de la destrucción y de la muerte, al mismo tiempo de una rifa, no rifa, que termina siendo, cuando uno voltea a ver incluso los relatos o las descripciones en la prensa internacional, de algo que simplemente no se cree. Un presidente de la República que vende billetes de lotería. Esa es nuestra realidad. Más aún, Berra, la mañanera en estos momentos nos enlazamos, está enfocada justamente al sorteo de la lotería y a cómo fue un éxito el sorteo, aunque hay que tomar en cuenta primero que 3 millones de boletos se los ensartaron en el tamal más caro de la historia a un puñado de empresarios que pues tuvieron que apoginar ahí firmando una cartita compromiso y que de algunos de ellos estaban, por cierto, ahí forzando la sonrisa saliendo de aquella cena el 12 de febrero, si no me equivoco. Y bueno, también hay que ver qué es lo que sucedió con pues los boletos que se compraron ellos mismos y se rifaron ellos mismos, en donde pues no había mucho sentido, estos 500 millones que se decomisaron de crimen organizado y que se utilizaron para comprar cachitos de lotería. Digo, si eso ya no es una especie, ya no se entiende. Déjame ponerte un audio, Isra, porque esto lo acaba de decir el presidente López Obrador hace apenas unos minutos. Escuchemos. Como si se hubiese preparado, desprofeso. Se dio lo de la rifa del avión, los premios del avión, y también agradecerle mucho a la gente porque se portaron a la altura de las circunstancias. Se vendieron la mayoría de los números. Pero la gente en sí no compró los cachitos, fue, insisto, los empresarios, ellos mismos, no se vendieron todos los que tenían que venderse, en fin, es el espectáculo que vemos. Así es una especie de simulación, insisto Luis, es una guerra de símbolos en donde más allá de la realidad, pues está allí un discurso presidencial que trata de legitimar eso, esta idea de que vendimos el avión, aunque el avión está ahí presente, como diría, pues otra vez en el clásico literario, nos despertamos y diría Fontana Rosa, ahí está, Tito Monterroso diría, pues el dinosaurio seguía ahí, pues sí, el avión sigue allí, está allí presente, esa es la realidad. Sería más fácil pues haber sentado a los empresarios, haberles sacado, si quieren, el dinero como se lo sacaron, e instrumentar una forma de entregar el dinero directamente a las propias instituciones y en función de eso además, pues con un plan que les diera la posibilidad de vigilar que el dinero llegase a su destino. Es lo mismo que sucede con el tema de los distintos programas y proyectos asistenciales. Desmontaron todo lo que implicaba una estructura institucional porque dicen no queremos intermediarios y lo que hiciste fue igualito, llegar y soltar y entregar dinero. Eso funciona quizá como elemento de control político, no funciona como elemento ni para controlar pandemias, ni para superar pobreza, ni como elemento, por supuesto, de apoyo social. Simplemente, pero no funciona y estamos en esta realidad en donde entre rifas y enjuiciamientos al pasado tenemos un presente desastroso. Perdón, Luis. Gracias, Ezra Chabot, te mando un gran abrazo y bueno, ahí te seguimos en @EZChabot. Gracias, Ezra. Gracias, buenos días, Luis.